8 días ustedes han hecho una serie de actividades y la idea es unirlas y darnos cuenta de cuáles son esos procesos o actividades que se hacen desde el área de talento humano. El primer proceso se llama incorporar personas. Ese incorporar personas es traer personas a la organización y para eso yo hago dos grandes procesos. El primero que se llama reclutamiento y el segundo que se llama selección. Con el primero, que era el reclutamiento, lo que decíamos es que se busca atraer a las personas, es decir, atraer, buscar llamar la atención de personas que quieran participar o que quieran llenar unas vacantes que yo como empresa estoy ofreciendo. Teníamos dos mercados, el mercado del trabajo y el mercado del recurso humano o el mercado del talento humano. En el mercado del trabajo hacíamos referencia a las vacantes, es decir, a las posibilidades de ocupar un puesto, y en el otro mercado, que es el del talento humano, hacíamos referencia a los candidatos que estarían interesados en ocupar esas vacantes. Veíamos que hay unas fuentes o unas bolsas de empleo en las cuales yo como mercado de talento humano puedo participar o intervenir para postularme a una serie de vacantes que ofrecen las organizaciones. Dentro de esas alternativas veíamos que está muy fuertemente o ha crecido mucho el reclutamiento a través de redes sociales. Ese reclutamiento hace referencia a todos los anuncios que ustedes puedan ver en medios electrónicos o virtuales que digan se busca tal persona para ocupar este puesto, se busca X o Y condiciones para trabajar durante estos días o a término indefinido. Y cada vez pues se populariza más. Por ejemplo, nosotros ya podemos encontrar grupos en WhatsApp o grupos en Telegram que se dedican netamente a compartir vacantes laborales y de tal manera que yo pueda pertenecer a esos grupos y ver las vacantes e ir revisando si puedo aplicar o no puedo aplicar. Y una, digamos que de las más fuertes es todo lo asociado con LinkedIn, porque incluso esas empresas que hacen que su modelo de negocio es ser el outsourcing de otras empresas en el sentido de talento humano, trabajan de la mano con LinkedIn para poder seleccionar el personal calificado o más apropiado para un puesto o una vacante. Y eso nos lleva a el segundo proceso que se llama selección del personal. Esa selección del personal es, yo ya traje a un número de personas, se postularon y ahora cómo voy a definir cuál es la mejor para ocupar ese puesto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy o lo que vamos a ver es cuáles técnicas existen para poder hacer esa selección y de qué manera se podría hacer o qué pasa en ese proceso de selección. Yo como candidato a qué me enfrento y yo cuando esté dentro de una empresa a qué debo hacer si a mí me encargan la parte de selección del personal. Entonces, el concepto como tal de lo que es la selección de personal es un filtro, entonces quiero que se imaginen un embudo y en ese embudo entra una cantidad grande de personas para al final escoger las ideales o la ideal para tomar una decisión. Entonces funciona como un filtro que solo permite ingresar a la organización a algunas y son las que cuentan con las características definidas. ¿Características en qué? Entonces, cuando hacíamos el ejercicio de descripción de puestos de trabajo, ustedes se dieron cuenta que había una parte que pedía una formación, había una parte que pedía una experiencia, que además hacía unas tareas, asignaba el conocer quizá o el manejar personas, el ser responsable por algunos recursos. Entonces, es hacer el cruce o la comparativa entre esas condiciones o parámetros que yo necesito y las hojas de vida que me están presentando los interesados a ese cargo o a esos cargos. Pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la eficacia de la organización. Eficiencia, el aprovechamiento de los recursos, que en este caso consideraríamos el recurso del talento humano, y eficacia de la organización hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces, retomando el proceso o el concepto de selección de personal, es filtrar para mantener eficiencia, porque es recursos, y no sé, confírmeme los demás ahí en el chat, y la eficacia, el cumplimiento de los objetivos. Entonces, tenemos que retomar o devolvernos a la segunda clase donde hablábamos de planeación del talento humano y recordar aquello de la misión y la visión, porque la idea es que el talento humano le permita como tal llegar a cumplir con los objetivos o con esa visión, con ese panorama futuro que usted se proyecta. Entonces, aquí intervienen dos partes, la elección, una clasificación, una elección que se define en algo que se llama
una decisión. Tengo 50 candidatos, ¿a cuál de todos voy a contratar y por qué a ese? ¿Por qué a ese y por qué a los demás? Esa es la importancia del proceso de selección, escoger quién va a ocupar esa vacante. Entonces, para eso, vamos a ver una pequeña introducción al tema. No sé si ya han visto este video, lo tengo acá cargado, pero quiero que me confirmen, por favor, si, porque no estoy segura si al proyectarlo yo, el audio se escucha. O si no, les comparto el enlace por acá para que lo puedan abrir ahí en el computador. Creo que ese que les acabo de compartir tiene como mejor resolución, sin embargo es el mismo, pero ya en otro momento lo pueden observar. Pero en términos generales, quería que vieran el video, el proceso, es decir, todo está estructurado como una entrevista normal, un proceso normal, pero utilizaron otra serie de actividades para poder poner a prueba a esos candidatos, como cuáles que vieron, o alguno quiere hacer un comentario del video. Pues me pareció mucha casualidad que le dijera fuego y pasión y se enciende el edificio, ¿no? Es decir, todo eso estaba planeado. Pues O sí, sea, lo obviamente, que ellos pero quisieron hacer todo con eso es ese planeado, pero proceso la de gracia selección, hubiera sido como más no, espontáneo y no tan apenas le dicen eso de una vez venga. pues sí, pero finalmente querían ver la reacción de las personas a partir de esa situación, cómo se enfrentarían a ellos. Quizá porque nosotros ya estamos predispuestos, pero en ese momento yo creo que el hombre que estaba ahí en la entrevista, me está saliendo el letrero que tengo conexión a internet. Si en algún momento, tranquilos que yo regreso, pues como para terminar el tema, pero sí hago la aclaración que cada día se me alcanzó a aportar en una clase. Esto, sí, contrata más por la humanidad. Entonces, claro, para nosotros desde un punto de vista externo, quizá podemos pensar en que fue muy evidente que acabo de decir eso y pasó y esto, pero la persona que estaba presentando en ese momento la entrevista, yo creo que estaba tan nerviosa que ni se percató de eso. Entonces, o bueno, puede que no, es decir, todas las personalidades son diferentes, pero lo que quieren mostrar ahí es quizá como lo que comenta acá Oscar, y es que contratan a una persona más por su humanidad que por los conocimientos, por la experiencia, por los idiomas, por todo lo que puedan decir. También, Edinson, muchos ya saben porque la gente dice lo mismo, es decir, nosotros si entramos en este momento a YouTube y buscamos prepararse para una entrevista de trabajo, vamos a encontrar cualquier cantidad de enlaces que nos pueden decir cómo prepararnos para una entrevista de trabajo. Entonces, lo que podemos asumir de esto, que no me dice los resultados, pero quizá los busco en Google, sí me va a decir cuántos resultados hay. Entonces, como que esto ya se ha vuelto un poquito trivial. Yo no estoy diciendo que la entrevista no sea necesaria, sino que a veces la entrevista o el mirar el currículo se puede quedar corto para realmente conocer a la persona. Y esa es la transformación que está surgiendo en torno al proceso de selección. Entonces yo ya no necesito solamente saber que la persona cuenta con los conocimientos técnicos, sino cómo voy a comprobar algo que se llama humanidad, algo que se llama empatía, que se llama el ser humano como tal, y ahorita cada vez gana más auge lo que se conoce como habilidades blandas, y esas habilidades blandas son la empatía, el liderazgo, el trabajo en equipo, el entender que todos podemos estar, aunque todos tenemos una situación y cómo frente a esa situación yo puedo actuar para generar unos mejores resultados. Entrevista de trabajo. Tres millones de resultados hay en YouTube bajo el nombre entrevista de trabajo, bueno, pongámoslo entre comillas, para poder decir un dato concreto.
165.000, es decir, hay 165.000 videos en donde dice las palabras entrevista de trabajo en YouTube. Y eso que estamos buscando solamente los resultados en español. Entonces, imagínense los resultados en inglés y en los otros idiomas. Entonces, precisamente por eso, o lo interesante del video es que hacían, pues además del proceso de selección básico, pusieron a prueba cómo podía actuar una persona frente a esas situaciones. Entonces, una emergencia que fue la parte del incendio, otra fue cuando el señor estaba sufriendo algún ataque o se sintió mal y se botó al piso, y en la primera fue como mostrándole una situación incómoda que era cuando llegó a agarrarlo de la mano y llevarlo a la oficina. Entonces es para mirar cómo reaccionarían las personas frente a eso, y por eso quise iniciar el tema de selección mostrándoles ese video y contándoles que cada vez ese proceso de selección deja un poco de ser tan tradicional y lo que se busca al menos es como irlo poniendo a prueba de verdad, y eso se podría llamar experiencias vivenciales. Entonces es poner a prueba al candidato bajo una experiencia, una simulación de una situación real para ver su comportamiento. No sé si algún otro quiere hacer algún comentario más sobre el video. Bueno, de todas maneras, vamos mirando. Entonces, aquí en la parte del proceso de selección, es importante tener en cuenta que si no existieran las diferencias entre las personas, pues no sería necesario hacer un proceso de selección porque todos seríamos lo mismo. Pero como cada uno ha construido un perfil diferente, ha trabajado en lugares diferentes o conoce otras o tiene otras habilidades diferentes, pues se necesita hacer el proceso de selección para comparar. En la selección yo lo que hago es comparar y definir quién sería el mejor o el más apropiado. Luego, acá vamos a mirar rápidamente algunos de los modelos o algunas de las situaciones bajo las cuales yo puedo hacer el proceso de selección. Entonces, hay como dos grandes metodologías o modelos que hablan de, o yo me baso en llenar mis puestos de trabajo, o me baso en definir competencias. Entonces, están esos dos grandes lineamientos frente a eso, y es yo cómo voy a seleccionar mis puestos de trabajo, cómo voy a seleccionar a mis candidatos, a partir de lo que dice mi puesto o a partir de las competencias que esas personas tienen. Y aquí está la comparativa. Entonces, cuando yo hago una selección con base a los puestos de trabajo, lo que a mí me interesa es llenar los puestos de la organización, mantener el nivel adecuado de la fuerza de trabajo, es decir, que esto sería un poquito más asociado a puestos operativos. Hay una mayor rapidez en llenar las vacantes, y viene el objetivo, los indicadores de eficiencia, de eficacia, el indicador en general, cómo lo puedo medir, y el rendimiento sobre hacer esa inversión. Por el lado de las competencias, nosotros estamos hablando ya más desde la parte táctica y estratégica, y es cómo esa persona va a llegar a contribuir a la misma organización. Entonces ya no solamente estoy pensando en que va a ocupar ese puesto, sino que además me va a nutrir a mí mi fuerza de trabajo, mi fuerza laboral. Algunas personas pueden llamar la selección como un proceso de comparación, en donde ¿qué es lo que hago? Tengo unos requisitos de un puesto y tengo unos candidatos, y literalmente los comparo. Los requisitos de mi puesto los pongo versus el candidato, a ver si cumple o no cumple, y empiezo a revisar cuál sería el más apropiado. En esto de especificaciones del puesto es donde entra lo del diseño de los puestos de trabajo, que sería lo del manual de funciones y responsabilidades. Ese sería un ejemplo, no es el único, pero puede ser. Tenemos otro como un proceso de decisión y de elección. Bueno, la selección, a pesar de que yo pase unos filtros y pase todas las series de etapas que tiene definida una organización, finalmente soy yo como solicitante, soy yo como candidato el que tomo la decisión de aceptar o rechazar la oferta. Quizá pasé todos los filtros, llené mi hoja de vida, me pidieron que llenara unas pruebas psicotécnicas, las llené también, presenté la entrevista o presenté el simulacro que me hicieron y demás, y al final decidieron que me iban a contratar. Pero eso no es el hecho de que me hayan definido, el hecho de que me hayan elegido, no me asegura que yo deba aceptar. Yo tengo la posibilidad siempre de aceptar o rechazar. Pude haber pasado, pudieron haberme seleccionado, pero si por algún motivo para mí ya la vacante no es necesaria ni es lo que yo quiero, pues tengo en teoría la potestad de rechazarla, obviamente teniendo en cuenta que hay un costo de oportunidad asociado,
que si en otro momento quiero volver a presentar o quiero tener esa vacante, pues posiblemente tengo que volver a surtir todo el efecto, todo el proceso, y que quizá no va a estar disponible en el momento en que yo la quiera. Entonces, ahí está siempre la autonomía de la persona que se postula. Finalmente, toda la empresa puede gastar sus recursos e invertirlos en el proceso de selección, pero eso no les garantiza que la persona que hayan escogido vaya a aceptar o no el puesto. Entonces, a veces el proceso de selección se puede entender como un proceso de comparación, pero también se puede entender como un proceso de decisión y elección. Decisión, la empresa define quién sería, y decisión o elección, y elección, el candidato es a quien, el candidato tiene la potestad de decir si acepta o rechaza esa oferta de trabajo. También tenemos la responsabilidad, la selección como responsabilidad de línea y función del staff. Entonces es mirar o decidir cómo va, en qué parte de la estructura organizacional va ese proceso de selección. A veces ese proceso de selección puede ir complementario, es decir, puede ir desde los directivos, aportan los directivos o los dueños de cada área, aportan y conocen cuáles son las características básicas de los candidatos, pueden apoyar el proceso de entrevista, pueden evaluar y pueden aceptar o rechazar, mientras que desde la línea de staff se trabaja o se hace una serie de pruebas un poquito más genéricas para apoyar a los directivos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba hace muchos años? ¿Qué era lo que pasaba? La función del staff o la función del talento humano dentro de las organizaciones, ellos hacían todo el proceso, definían quién era, hacían las entrevistas, las pruebas psicotécnicas, psicométricas de personalidad y demás, y ellos definían quién iba a ser el candidato. Entonces llegaba, por ejemplo, alguien al área de producción y después de cierto tiempo iban y le decían, mire, señor líder de producción, acá está el nuevo operario de no sé qué o el nuevo jefe de calidad. Entonces resulta que él va a estar subordinado del líder de producción, y en ningún momento ese líder de producción intervino en la selección. ¿Y qué pasaba? Pues que como no se conocían entre sí, los directivos, pues había como una brecha entre lo que ellos esperaban y lo que obtenían. Y por eso las prácticas más modernas en lo que es gestión del talento humano hablan de que se debe poner de la mano, deben ir de la mano los dos. Si marketing necesita un nuevo integrante para el equipo de marketing, entonces talento humano apoya a marketing, hacer la convocatoria, hacer toda la parte operativa del proceso, pero es marketing el que va a definir cuáles serían los parámetros, podría llegar a ayudar a entrevistar o hacer las pruebas vivenciales de esas personas para poder escoger quién sería el mejor. Entonces la decisión se la pasan a los directivos y el área de talento humano como tal cumple una función más de staff, de acompañamiento, de poder ayudar a ejecutar el proceso. Entonces vamos con 3 perspectivas. La primera, la selección como un proceso de comparación, contrasto lo que quiero con lo que tengo o lo que quiero con mis candidatos, con proceso de decisión y de elección. Decisión, escogieron a uno, pero la elección la tiene el candidato final, el que definieron que iba a ser, de aceptar o rechazar la oferta, y en la selección como una responsabilidad tanto de los líderes de la línea de producción o la del área de la empresa, y una responsabilidad por parte del staff, pero más una responsabilidad operativa o en el acompañamiento del proceso. Luego tenemos un modelo que habla de la colocación, selección y clasificación de los candidatos. Entonces ellos definen que cuando yo lanzo una convocatoria se pueden presentar varias alternativas. Voy a pasarme a la otra diapositiva, que es donde se ve más visual estas 4 situaciones. Colocación, tengo un candidato y una vacante. Entonces, si tengo un candidato y una vacante, pues ese candidato es el que ocupa la vacante, ¿sí? Llego ahí, ese es el que está. Ahora, tengo el modelo de selección, que ese sí es que tengo varios candidatos para una sola vacante. Entonces, tengo que decidir cuál de los 3 o cuál de los N candidatos va a ocupar esa vacante. Modelo de clasificación, tengo varios candidatos, pero a la vez varios vacantes. Entonces yo voy filtrando, bueno, este ya me sirvió para pero acá tengo el otro que me quedó, y si cumple con los requisitos y los perfiles, podría ocupar la siguiente vacante. También se puede dar. Y tenemos otro que es el modelo de valor agregado, que
lo que se hace es que se divide que más o menos la vacante, ya no se llama vacante, sino se llama competencia, y varios candidatos van a cumplir o van a ayudar a surgir con esa competencia, y ya vamos a hablar del concepto de competencia. Luego, nosotros, si estamos hablando del proceso de selección o de clasificación o incluso de colocación y valor agregado, debemos identificar unas características en las personas. Entonces, ¿esto por qué nos sirve saberlo? Nos sirve tanto del punto de vista de nosotros como candidatos y del punto de vista de nosotros dentro de una organización en el área de talento humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver en las personas estas 4 características personales. ¿Cómo ejecuta una tarea? Cómo relaciona esa tarea con otras tareas, esa independencia, no solo con las tareas, sino con las personas y con la unidad y con la organización. Entonces tenemos varios círculos de acción que tiene la persona. Uno, en cuanto a la parte técnica de la tarea, la parte operativa de la tarea, cómo lo hace, luego cómo relaciona esa tarea con otras tareas, luego esas tareas con otras tareas y otras personas, y finalmente ya desde el punto de vista de toda el área, por ejemplo, de marketing, todo el área de talento humano, todo el área de producción, todo el área de ventas, con toda la organización. Entonces acá hay unos ejemplos de qué se incluye en cada una de ellas. Tarea en sí misma, la inteligencia en general, la aptitud, es decir, si es apto, si tiene el conocimiento para hacerlo, aptitud numérica, aptitud verbal, espacial, depende del puesto, el razonamiento, etcétera, es un componente un poco más técnico interno de la persona, desde la experticia. Y tenemos la independencia en las tareas, que sería ya más la atención, si es dispersa, la visión en conjunto, la facilidad de coordinar, el espíritu de integración, pero desde agrupar tareas, es decir, agrupar la parte técnica. La independencia con otras personas ya son más las relaciones humanas, la habilidad interpersonal, colaboración, coeficiente emocional, que incluso hoy se habla de inteligencia emocional. Y aprovecho para contarles que, por ejemplo, hace poco vi un estudio en el que comparaban a los CEO, es decir, a los gerentes o a los presidentes más importantes de las compañías a nivel mundial, y hacían una comparación y se dieron cuenta que el coeficiente intelectual y los años de experiencia entre todos eran muy similares, es decir, ahí no estaba la diferencia. Y para diferenciar entre los que triunfaban y los no triunfaban como líderes, se dieron cuenta que la diferencia estaba en el coeficiente de inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es cómo yo manejo mis emociones y eso, cómo afronto las emociones frente a las demás personas desde la perspectiva de relaciones, de colaboración, de cooperación. Entonces, cada vez toma más relevancia lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, y día a día ustedes van a ir viendo que lentamente en las vacantes de talento humano van a ir encontrando que se habla más de estas habilidades que están acá, y son las habilidades blandas, que finalmente, nos guste o no, normalmente tendremos que nosotros manejarlas, en especial cuando nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros industriales, vamos a tener ese puente de comunicación entre la parte quizá más técnica, más operativa, más mecánica de la organización, con la parte que es más orgánica y más funcional, y son las personas. Entonces aquí es donde nosotros debemos empezar a revisar cómo lo voy a manejar. Y la independencia con la unidad a la que trabajo, con la organización, está más asociado a el conocimiento, la habilidad, el juicio, la actitud, es decir, la disposición frente a algo. Es importante que distingan la diferencia entre actitud y aptitud. Yo puedo tener una muy buena actitud frente a algo, pero si no tengo las habilidades para hacerlo, pues difícilmente podré lograrlo. Por ejemplo, en el caso de los deportes, en el caso de algún instrumento musical, yo podría estar muy animada, estar muy dispuesta a hacerlo y demás, pero eso no me garantiza que yo lo pueda hacer. ¿Sí? Esa es la diferencia, la disposición frente ya a la realidad de mis capacidades. A veces las puedo desarrollar, efectivamente las puedo desarrollar, pero finalmente podría ser o llegar al promedio de la gente en desarrollar esa actividad, como al promedio de la gente sin sobresalir. Y la aptitud sí ya está más orientada a la capacidad que tengo para poder desempeñar cierta tarea, y más las competencias individuales. Luego, es importante acá
en el proceso de selección del personal, tener claro o definir desde un principio cuáles son mis parámetros o criterios de referencia, es decir, cuál va a ser mi punto de comparación para tomar la decisión. Y por eso, pues, tenemos una serie de pasos que me permiten a mí identificar o definir cómo voy a escoger quién sería la persona más apropiada para un cargo. Entonces, para eso me complemento con algo que se llama la descripción y el análisis de puestos, que ustedes ya lo vieron y ya lo conocen, que es definir qué se llena en cada puesto. Luego utilizo técnicas para identificar los incidentes críticos, para identificar cuáles serían los parámetros críticos que voy a revisar para tomar la decisión. Hago la solicitud o defino la solicitud de personal, es decir, quiénes necesito o qué puesto necesito llenar. Se analiza el puesto en el mercado y se trabaja una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis de trabajo sería una afirmación bajo la cual yo voy a hacer la convocatoria de reclutamiento y después la convocatoria a la definición del proceso de selección. Esto que ustedes están viendo ahí es un ejemplo de un formato de especificaciones donde podría llenar cuáles serían los criterios que necesito que cumplan mis candidatos. Entonces esto yo se lo puedo pasar a talento humano y talento humano es el que va a redactar esa convocatoria que dice se necesita un ingeniero industrial para el departamento de calidad que conozca esto y esto y esto, que tenga experiencia en esto, que tenga tantos años de haberse graduado, que conozca este idioma, etcétera, etcétera. Ese anuncio parte o sale de esta ficha de especificaciones de puesto. Y para complementarles la parte de competencias, nosotros tenemos acá pues la definición de una competencia y ahora nosotros, ustedes están siendo formados a través de competencias. Se supone que ya no nos evalúan solo por conocimientos, no solo por habilidades o por actitudes, sino por competencias, porque las competencias son la mezcla o es la mezcla, la integración de conocimientos, es decir, lo que yo tengo en la cabeza, lo que puedo hacer, habilidades, la destreza, lo que ya puedo ejecutar, los juicios, que sería el análisis o la capacidad de síntesis, y las actitudes frente a una tarea o a un conjunto de tareas. Es decir, que ustedes, desde su formación que están recibiendo en este momento, lo que se buscan ustedes es que no solamente tengan el conocimiento en la cabeza, sino que sepan hacerlo y a partir de ese hacer, analizar y proponer y que tengan una actitud de disposición frente a el desarrollo de esas tareas. Entonces ya no les exigen y por eso es que muchas veces ya no les preguntan cuándo ocurrió la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, cuándo ocurrió la caída del muro de Berlín, sino que lo que se busca es, mire, esta fue la situación que ocurrió en torno a la caída del muro de Berlín. A partir de eso, ¿usted qué propondría? ¿Qué se podría hacer? Es decir, es algo más propositivo y desde las actitudes y las habilidades de cada uno. Y esto ha penetrado en todo lo que es talento humano, porque ahora ya talento humano no busca solamente que usted tenga una formación o de unas habilidades, sino que también unas actitudes y unos juicios que le permitan estar a la altura de lo que necesitan las empresas. Muchas empresas ahora buscan son competencias y esas competencias no las da el título profesional, esas competencias no las da el certificado X o Y, sino lo da la integridad de la persona y el comportamiento de la persona frente a algunas situaciones. Acá, bueno, está la parte de formación por competencias, cómo eso se influencia y cómo se construye. Hay una parte que es innata, ya hablamos ahorita hablamos de eso, William, cómo evalúan esas competencias cuando veamos ya va a llegar. Estoy quizá hablando un poquito más rápido, precisamente porque quiero concentrarme en que revisemos esas formas o esas técnicas de evaluación del talento humano. Entonces, aquí es como más de los fundamentos de dónde salió todo eso, pero ya ahorita llegamos a lo que nos interesa, que es cómo se evalúa y cómo se revisa. Entonces, hay una parte importante en ese gráfico que ustedes están viendo en las diapositivas, y es que habla de las características innatas de las aptitudes, que ya son las destrezas que nosotros por defecto venimos así. Bueno, por defecto no sería, pero sí, porque nosotros por naturaleza nacimos así, tenemos más, nos inclinamos más por ese tipo de aptitudes. Cada uno creería que conoce o se ha ido conociendo y entendiendo qué cosas se le facilitan, y eso serían las características innatas, pero también tenemos unas características de habilidades aprendidas.
es decir, todo lo que nosotros en nuestros procesos de formación o en la propia experiencia informal vamos yendo aprendiendo a partir de los contextos en los que vivimos. Y eso hace que exista o que se forme algo que se llama el conjunto de conocimientos, que se ve influenciado tanto, pues en el caso de nosotros, como estamos hablando en las organizaciones, tanto por la misma organización, es decir, la cultura, la estructura, el estilo de administración y demás, como por la influencia ambiental que tiene que ver con lo que está por fuera de la organización, la familia, la educación, los grupos sociales a los que hago parte o las mismas comunidades. Todo eso me lleva a que yo me forme como una persona por competencias, y lo importante del manejo de formación por competencias o selección por competencias es que yo estoy aportando valor económico para la organización, porque mis competencias le permitan a la organización lograr sus objetivos básicos, que son generar utilidad, mantenerse en el mercado y crecer, y valor social a la persona porque le permite finalmente potencializar su perfil más allá de solamente los conocimientos, más allá de solo las habilidades, sino el conjunto de todo eso, conocimientos, habilidades, juicios y actitudes. Aquí tenemos algunas competencias esenciales, entonces ya empezamos a entrar en la parte de competencias que define la organización, y vamos a encontrar tres conjuntos, uno asociado al funcionamiento de la unidad, es decir, ya cada área funcional de la empresa lo define, qué dice tecnología que necesita, qué dice producción que necesita, qué dice marketing que necesita, qué dice finanzas que se necesita y qué dice administración que se necesita, y todas las áreas adicionales que ustedes puedan agregar. Tenemos unas competencias gerenciales que son ya más desde la parte de dirección, los componentes de la dirección que ustedes veían en el proceso de dirección, y unas competencias individuales que son ya más de cada una de las personas, cómo las aporta y cómo las tiene desarrolladas. A veces, o hay una teoría bastante interesante de un señor que se llama Peter Drucker, que él lo que decía es que nosotros debemos, antes de direccionar, debemos autogestionarnos, conocernos a nosotros mismos. Y él dice que, por ejemplo, es bueno identificar en qué soy bueno y volverme muy bueno en eso. Es más valioso hacer eso que identificar en lo que soy malo y volverme bueno en eso. Él lo decía porque es que en el tiempo que yo paso de volverme de malo a mediocre, no va a ser el mismo resultado, entonces me vuelvo mediocre, es el promedio, entonces me vuelvo el promedio de la gente y finalmente no me estoy destacando. En cambio, si yo identifico en qué soy bueno y potencializo eso, pues voy a estar muy por encima del promedio. Es una teoría y se llama la parte del automanagement. Alguno podría estar de acuerdo, otro podría decirme que no, pues yo solamente les estoy compartiendo una de esas teorías, y cada uno pues es libre de potencializarlo, porque también ustedes me pueden decir que cada vez escuchan que uno debe tener una formación integral, y como la formación integral requiere desarrollar todas esas competencias, pues tengo que dedicarme a esas competencias. Válido, sí, pero de todas maneras no deje a un lado en la parte en la que usted es muy bueno y conviértase en excelente. Luego tenemos acá como el proceso de selección, y eso que tenemos acá abajo. Entonces, una parte es la información del puesto de trabajo, que viene de dónde, de la misma empresa, el análisis y la descripción de ese puesto, la solicitud de personal, la investigación en el mercado, del puesto en el mercado, perdón, las incidencias técnicas de incidentes críticos, o sea, los parámetros y las hipótesis de trabajo, que me convierten o me generan a mí la ficha de especificaciones, y con esa ficha de especificaciones yo lo que hago es que lanzo mi convocatoria, y aparece mi convocatoria, y previamente he definido cómo voy a escoger o a seleccionar al candidato más ideal para ese puesto. Entonces, dentro de esas técnicas, nosotros tenemos las tradicionales, de las cuales ustedes ya conocen varias, que son, por ejemplo, las entrevistas de trabajo, las pruebas de conocimientos. Entonces, ya más desde la parte técnica, será una prueba, podría ser, llegué acá está el computador y por favor tengo estos datos, y a partir de esos datos necesito que me genere un plan de acción para tal cosa, o necesito que me simule tal otra, el proceso, no sé qué, etcétera. Otro que son las pruebas psicológicas, que son más asociadas a el pensamiento, a la actitud de la persona, la personalidad, el cómo es la persona, y técnicas de simulación, que son las que cada vez toman más fuerza,
como lo que veíamos en el video y como lo que me preguntaba ahorita William, y es cómo puedo evaluar competencias del talento humano. Normalmente, o lo que se ha aconsejado cada vez más, son técnicas de simulación o experiencias vivenciales a partir de retos o problemas que las personas puedan solucionar, porque en ese momento, cuando uno está solucionando un reto o un problema, está involucrando el conocimiento, la habilidad, la aptitud y el juicio. Entonces, eso me permite a mí evaluar competencias. Entonces, cada vez eso toma más relevancia. Sin embargo, hay una realidad, y es que si a mí se me están presentando 2.000 personas, ¿yo en qué momento hago o ejecuto esas 2.000 pruebas vivenciales? Entonces, por eso es que en el reclutamiento nosotros veíamos o empezábamos a ver ese embudo, y la primera parte es que se presentaron 2.000, pero yo revisé los 2.000 y solo 1.500 cumplen con el perfil o solo 1.000 cumplen con el perfil. Ya descarté varios sin necesidad de llevarlos a las pruebas. Por eso, normalmente las empresas fijan varias etapas para poder finalmente seleccionarlos, porque si yo a todos los llevo a la etapa final, pues no estoy haciendo un proceso de filtrado o ese embudo que les estaba diciendo que compararan o que presentaran, que se imaginaran en la cabeza. Esas técnicas de selección, bueno, son alternativas que me permiten a mí encontrar la forma más adecuada para hacer esa selección. Y acá tenemos las 5 categorías. Muchas veces lo que se hace es que se mezclan esas categorías y finalmente se define o se complementan. Si pasa la primera entrevista, que sería un poquito más desde el staff de la organización, entonces páselo y por favor que haga las pruebas de conocimiento, capacidad. Habría unas generales en este caso, que sería más de cultura general, de idiomas, del conocimiento específico de alguna competencia o alguna habilidad puntual, algún conocimiento. Y las específicas ya serían más asociadas al conocimiento técnico, pero del cargo al que va a ocupar, al que está haciendo. En las generales son más amplias y en las específicas son particulares al cargo que está ocupando la persona. De aptitudes también podríamos ver en la parte psicológica, pruebas de personalidad, entonces dependiendo de tipo de perfil yo necesito en ese cargo, pues yo podría empezar a revisar algunas de ellas. Esas pruebas, pues a veces son test, a veces normalmente son test que uno debe resolver y que son interpretados y analizados por los psicólogos, que son los que finalmente pues tienen el conocimiento técnico o la aptitud para poder evidenciar o interpretar esa información. Porque yo a veces, si necesito una persona que esté todo el tiempo en contacto con el cliente o en contacto con personas, y si esa persona de su personalidad es un poquito más desde introvertida o no tiene ese tacto para poder manejar personas, entonces ¿por qué voy a poder o voy a permitir que en el proceso de selección se haga y después vayan a haber conflictos en cuanto a que van a haber conflictos en ambos lados? La persona se va a sentir frustrada porque no está ejecutando bien, en teoría bien, su trabajo, y pues la organización también, porque eso le representa una pérdida económica o al menos un costo de oportunidad en la medida que no se sabe qué falencias se pudieran haber generado en el proceso. O por el contrario, una persona que todo el tiempo necesita estar interactuando, una persona que todo el tiempo genere esa empatía con las personas o que sea bastante disperso, y yo lo meto para encerrarlo en una oficina, en un cubículo, X cantidad de horas al día, pues lógicamente la persona no va a rendir de la misma manera como si estuviera en un ambiente más colaborativo. Entonces, eso es algo que me permite ver desde las pruebas de personalidad. Y por otro lado tenemos las técnicas de simulación, que en este caso pues las clasifican en psicodrama o dinámica de grupo y una dramatización o juego de roles. Son situaciones que cada vez van tomando más relevancia. ¿Por qué? Por lo que veíamos en el video, porque a nosotros ya nos pueden preparar muy bien para responder una entrevista de trabajo, las preguntas se vuelven genéricas y yo ya conozco o yo ya sé cómo responder entre esas preguntas, y no me está aportando realmente el valor que me debería aportar el proceso de selección. En último, nosotros o todo, cuando yo les digo que nosotros todo lo vemos como un proceso o que todo dentro de la organización lo puedo ver como un proceso, es porque es real. Un proceso está compuesto por unas entradas, una transformación y unas salidas. Es un gráfico o son 3 componentes que ustedes deben tener muy interiorizados, y esos componentes serían las entradas, que en este caso son unos candidatos que llegaron a partir del proceso de reclutamiento,
viene la transformación que es el aplicar las pruebas de selección que yo haya definido, y por último viene la salida, el candidato, el escogido, o bueno, acá en este caso lo dirigen al gerente porque consideran que el gerente es el que debe tomar la decisión, pero yo no puedo llegarle al gerente con 20 hojas de vida porque es demasiado extenso. Debo definir 3, 5, 10 candidatos que podrían pasar a esa etapa final, o también si ya nos vamos a la etapa final del proceso de selección, pues nosotros diríamos que la salida es el candidato o los candidatos seleccionados para ocupar los cargos y los candidatos que no fueron seleccionados pero que quedan ahí pues para unas futuras convocatorias. Entonces esta es la parte que me interesa, que en algún momento el que le llame la atención el tema profundice. En Classroom ya van a poder encontrar las diapositivas más este material que está acá. Hay unos artículos, son de 1 o 2 páginas por mucho, y de hecho, si lo resumimos, en realidad es como una página. Son de una base o descargadas de una base de datos que se llama gestionhumana.com. En esa, pues podemos encontrar alguna información respecto a todo lo que es gestión humana y particularmente el proceso de selección, y esos que les puse ahí es porque me parecen relevantes que los revisen o que los miren. Entonces hablamos ya de la analítica de las personas, del networking, y entonces es cuando yo logro, a partir de una serie de interacciones entre las personas, hacer el proceso de selección. Inbound recruitment es una técnica que viene del marketing y ahora se está aplicando en lo que es gestión humana. Las pruebas situacionales o simulaciones, digamos que no son tan nuevas, pero cada vez tienen más relevancia. Y el modelo de selección por actitud y competencias. Eso por un lado. Y por otro lado, les colgué también una serie de ejemplos, 3 casos puntuales de 3 empresas, cómo ven ellos o cómo hacen su proceso de selección. Lo mismo, son de 1 o 2 páginas, y lo que quiero que vean ahorita o lo que quiero que revisemos ahorita es esto que se llama Interactivia, y lo que hacen ellos en torno a el proceso de selección. Es algo bastante interesante de ver. Entonces, ellos, conscientes de que las entrevistas son lo mismo, que las presentaciones son lo mismo, inventaron algo o desarrollaron algo que funciona más como una especie de concurso que como un proceso de selección. Entonces, es interesante que los que les llame la atención se empiecen a presentar y a participar de esta convocatoria. Entonces, ellos lo que hacen es que tienen convenios con otras organizaciones y hay unas vacantes que están ahí. Entonces uno se inscribe como si fuera un concurso, y para eso pues tiene que hacer como, le presentan unos retos por cada organización, la que a ustedes más les llame la atención, y a partir de eso ustedes proponen una solución a ese reto. Entonces, William, nuevamente, esta es una manera que se tiene actualmente para evaluar las competencias del talento humano. Los enfrento como tal a unos retos, y dependiendo de los retos que me están dando o los retos que me asignen y cómo yo los resuelvo, puedo evaluar si la persona me sirve o no. Miren qué pasa con este proceso de selección. Este proceso de selección está colocando a la persona a trabajar antes de que entre a la organización. ¿Por qué? Porque la persona ya está gastando sus competencias en demostrar cómo resuelve un reto, más allá de las entrevistas, más allá de llenar la hoja de vida. Los retos pueden ser entre las entrevistas, depende quién esté haciendo la entrevista. Si la entrevista ya es con el gerente, con el que toma la decisión, los retos deberían venir antes de la entrevista. Pero si es una entrevista un poquito más protocolaria, por conocer a la persona, pues puede venir antes. Pues a partir de esta entrevista yo seleccioné quiénes van a aplicar a los retos y hago los retos, y finalmente después es que vaya a haber otra entrevista. Entonces, normalmente, si usted se refiere a la entrevista final con el gerente o con la persona que toma la decisión, yo diría que va antes de los retos, porque ya a los retos llegan las personas que ejecutaron o la resolvieron. Entonces, esta página, para los que la quieran explorar,
la pueden hacer, pueden mirar. Importante, y quizá el dato acá relevante, no sé si me están escuchando, está entrecortado. Me volvió a salir el letrero de conexión inestable. ¿Me escuchan? Sí, señora. Profe, se cae, Vale. pero ya volvió otra vez a establecer conexión. No, pues yo lo he Listo, escuchado gracias. siempre. Ah, bueno, gracias. No, quizás sí a algunos se les puede haber caído ahí un pedacito. El caso es que esta página es chévere porque ellos no piden que ustedes o que la persona que se postule ya tenga una carrera profesional, en ningún momento están pidiendo ninguna formación, sino por el contrario, dicen que cualquier persona se puede postular siempre y cuando pues resuelva el reto y pues convenza a los cazadores del talento o a los que están ofreciendo la vacante de que usted es el mejor para ocuparla. Entonces, lentamente, y quizá ustedes han visto por ahí en internet, que cada vez dicen que las empresas o los gigantes tecnológicos ya no están contratando por hoja de vida, sino por competencias, por demostrar que son capaces de hacer frente a esos problemas o esas problemáticas. Entonces, cada vez cobra más relevancia la formación por competencias, y esa transición lentamente en la academia la están o la han empezado a hacer precisamente porque se han dado cuenta que las empresas, no todas, y todavía nos falta camino, yo sé que nos falta camino porque ustedes me pueden decir que en la realidad pues la selección, y lo que yo les decía la vez pasada, la selección se hace muy a dedo y muy de recomendación directa acá entre uno y otro, pero poco a poco se ha ido jalonando para colocar. Silvia, creería que sí, pero no estoy segura. Tendría que entrar a mirar si efectivamente es solo para mayores de edad. Sin embargo, digamos que por ahora se puede ir explorando simplemente qué es lo que dice la página y cómo está, y ya sabe que cuando cumpla la mayoría de edad, pues puede empezar a postularse y a mirarlo. Entonces, toda esa transición se está haciendo. Ya las empresas ya no van a estar contratando por mi conocimiento técnico, sino por demostrar que soy capaz, es decir, el conjunto entre conocimientos, habilidades, juicio y actitud. Entonces, poco a poco se van transformando esos procesos de selección, y esto es la realidad, y a esto es a lo que vamos, en que ese proceso de selección me garantice a mí ese valor tan importante que hay en las organizaciones exitosas, y es el elitismo en cuanto a la selección del personal. Yo necesito a los mejores para poder cumplir con mis objetivos dentro de la organización. Entonces, los invito a que lo revisen. Uno se puede registrar, ¿no? Hasta el momento. Bueno, acá uno hace como un pitch. Un pitch es como una presentación donde yo hablo y digo qué es mi propósito, y de hecho el proceso, los que se puedan inscribir, el proceso de lo que uno llena o lo que ellos le piden a uno que llene, no tiene nada que ver, o bueno, no tiene nada que ver con lo que uno tradicionalmente va a poner en una hoja de vida. Ellos le preguntan cuál es su propósito en la vida, si usted se ganara la lotería, ¿usted qué haría? ¿Qué le gustaría hacer más? ¿Empleado, emprendedor, freelancer, consultor? Entonces son preguntas que los ponen a pensar más allá de lo que uno siempre quiere llenar, y es la formación, la experiencia, los idiomas, el software que maneja, sino son unas preguntas bastante interesantes para que lo miren. Vuelvo y les repito, en esta página nunca les piden el hecho de que ya tengan su carrera. Entonces, si ustedes sienten que ya están preparados y que pueden aportar, pues empiecen a revisar esos retos. Tienen retos muy puntuales para una serie de empresas, y esas empresas le preguntan, o sea, le dicen la realidad. Yo tengo un problema acá en el área de marketing, y es que no hemos podido hacer esto y esto. ¿Usted cómo lo solucionaría? Yo tengo un problema en calidad, es que no hemos podido hacer esto, esto y esto, ¿cómo lo solucionaría? Entonces vienen una serie de retos que lo que me permiten a mí es poner a prueba mis competencias y cómo los voy a solucionar. Y esas son como las transformaciones que se han dado lentamente en lo que es la selección del talento humano. Nosotros, pues por cuestiones de tiempo y demás de las clases, pues no podemos entrar a revisar cada uno de todas estas pruebas que hay. Sin embargo, las personas que poco a poco sienten que se van a ir inclinando por esta rama y demás, y porque ustedes también finalmente van a hacer parte de procesos de selección más adelante, ya sea no como diseñadores del proceso de selección,
sino como presentadores o candidatos de esos procesos de selección. Entonces es importante que cada uno empiece a explorarlo y a conocer cómo se hacen ese tipo de pruebas. Hay unos que son muy tradicionales, hay empresas que finalmente no lo han actualizado y sigue siendo algo muy genérico, tradicional, pero poco a poco se da esa transición hacia las técnicas más modernas. Si quieren ver técnicas un poquito más modernas, revisen esto. Es decir, son 5 páginas que pueden leer perfectamente y conocerlas. Si quieren conocer un poco más de los casos, de algunos casos de éxito, encuentren esto. Y si quieren mirar algo un poquito más revolucionario en cuanto a nuestros procesos actuales, diría que miraran lo que hay en Talent Pulse, que son una serie o un concurso para usted ganarse su puesto y poderse ir a trabajar en una de las mejores empresas del país. Hay varias empresas, no recuerdo en qué parte las puedo mirar. Miremos acá, creo que es cuando uno ya está registrado. Pero sería muy chévere que pudieran empezarlo a mirar. Miren, acá está mejoramiento de procesos de calidad, finanzas y contabilidad, consumidor. Entonces, la parte que a mí más me gusta, puedo entrar a mirar cuáles son esos retos y cómo le podrían dar la solución. Mira, acá está Impulsa, Grupo Aval, BBVA, cada uno empieza a poner sus retos y lo que yo hago es solucionarlos y a partir de esa solución, si los logro convencer, pues voy a conseguir un puesto de trabajo en alguno de ellos. Y por la misma tendencia mundial de las organizaciones en torno a cambiar el chip de que yo no necesito que la persona me estudie 5 o 10 años en la universidad y que me tenga especialización y esta serie de cursos, sino que necesito que me demuestre que puede hacer el trabajo desde antes de contratarlo, porque la selección es definir a quién van a contratar, a quién van a escoger. Entonces nos quedan 13 minuticos. Hay una actividad, hay algo que necesito o que vamos a hacer y la razón por la cual les pedí la hoja de vida es que cada persona va a entrar a este enlace que les voy a compartir y que les voy a colgar y hay una serie de campos solicitados. ¿Cuáles campos? Nombre de la vacante, formación, experiencia, idiomas, otros, salario, el nombre del estudiante, o sea, el nombre de cada uno de ustedes, a qué grupo pertenecen y el enlace donde está la vacante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un banco de vacantes que hay en torno a ingeniería industrial y a la tecnología en producción industrial. Cada persona de los que están por acá deben buscar 3 vacantes que encuentren, en donde sea que lo encuentren, en Computrabajo, en Adecco, en LinkedIn, en donde quieran buscarlo, y que acá, en este Excel compartido, escriban esa vacante, formación. Entonces, por ejemplo, ingeniero industrial y especialista en no sé qué, o tecnólogo en producción industrial e ingeniero industrial, no sé. Experiencia, 2 años de experiencia en tal cosa, 1 año, no sé, lo que les diga la vacante. La idea es que encuentren la vacante. Idiomas, si no les piden idiomas, pues colocan no aplica o colocan la palabra no. Y si sí les piden idioma, entonces colocan cuál idioma. Otros, entonces, por ejemplo, certificado en sistemas integrados de gestión, certificado en alguna de las metodologías de gestión de proyectos, no sé, curso en alturas, lo que ustedes encuentren que sea formación complementaria que pidan ahí. Salario, si está disponible, cuánto es el salario, el nombre del estudiante, el nombre de ustedes, entonces cada uno va a buscar 3 y el enlace donde encontraron la vacante, o sea, el link donde encontraron la vacante lo colocan ahí. Es un documento compartido, les pido el favor y esto también hace parte del aprendizaje de la clase y es que es un documento compartido que todos los que ingresen pueden editar. Eso quiere decir que si acá está una información, por favor no se vayan a parar encima de esa información y vayan a escribir porque borrarían lo que hizo el compañero. Entonces ahí está el reto también de que ustedes manejen o sepan cómo se manejan los documentos compartidos en línea y la construcción colaborativa del conocimiento. No olviden, cada uno va a ingresar y va a colocar 3 vacantes. ¿Cuánto se demoran en eso? Realmente 10 minutos. Lo que encuentren las vacantes, porque vacantes van a encontrar, la colocan, la formación, la experiencia, idiomas, lo separan de esta manera y lo dejan así